Miren, no puedes hacer enardecer más a un economista ambiental hablándole de algo que de huella ecológica. O sea, les caga que les hables de huella ecológica. Es lo peor que puedes hacer a un economista ambiental, porque le estás tumbando todo su trabajo. O sea, lo estás encuerando, ¿no? Le estás diciendo lo que tú haces no sirve para nada. Largo con tus conceptos a otro lado. ¿Me estás hablando de sustitución de capitales como factor de sustentabilidad? ¿Tonto? ¿Sabes qué pasaría si todo el mundo aplicara estos conceptos de sustentabilidad? Pues ya se hubiera acabado el mundo. Porque esta idea de sustentabilidad puede funcionar sí, solo algunos países lo aplican, porque solo va a poder funcionar para unos pocos países, los que están arriba en la copa de champaña. Infraestructura. Pero no es que en circunstancias de trabajo, de estudio, okay. Eso te habla de la popularización que ya tiene. Sí, que salen los test de web. Por ejemplo, sí, o cuando estás en una feria de tecnología o algo así, de repente hay un stand ahí de alguien que te está diciendo cosas relativas a esto, ¿no? Nuestra empresa es una empresa que busca reducirse huella ecológica y cosas de ese tipo, ¿no? Y lo mismo cuando uno, pues seguramente ustedes ya se han acercado a esta idea de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Corporate Social Responsibility. Y ese es el tipo. Y entonces tienes a gente ahí trabajando en ese tipo de áreas, en las industrias. Ahorita casi ya no hay una sola industria grande, Procter & Gamble o Ford Motor Company, las que casi mencionan cualquier empresa grande y tiene ya una oficina de atención a esto, ¿no? Corporate Social Responsibility. Y de qué básicamente son 3 temas los que manejan, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Estamos hablando de la primera lectura? Estoy hablando ahorita de cómo ha permeado en la cultura, pues, y en la economía, la idea de huella ecológica. Esto. Pues primero habla de que antes de ecología, creo que este es un punto importante, pues, que antes de ecología no era considerada como dentro de la ciencia de la economía, o sea que dejaba eso fuera. Ok, dices lo de la lectura. Ajá, no. Ok. Ok, pero permíteme tantito, ahorita entramos en eso. Está bien que ya entremos al tema, pero estaba yo primero platicando un poco en lo que llegaban todos los demás sobre la idea de cómo ya no necesita, es decir, este tipo de conceptos, huella ecológica, ya los escuchamos en el ambiente como tal. O sea, uno puede ya prender el radio y oír programas que hablan de este tipo de temas. Entonces estaba yo mencionando el ejemplo de cómo en las oficinas, en todas las empresas grandes, siempre van a encontrar ustedes una oficina de responsabilidad social empresarial, y siempre va a encontrar dentro de eso, siempre van a encontrarse un apartado que tiene que ver muy predominantemente con temas de medio ambiente. O sea, medio ambiente y sociedad, ¿no? Entonces las empresas casi siempre tienen un departamento en donde andan viendo, por ejemplo, que albergues juveniles o personas desposeídas, no sé qué, y medio ambiente, temas de medio ambiente. Entonces ya Procter & Gamble o Mitsubishi o cualquiera de estas siempre van a tener ese tipo de ethos dentro de su misión corporativa. Y cuando uno se pone a ver qué es parte de ese ethos ambiental, pues invariablemente encuentra uno este concepto. Casi siempre encuentra. Estamos buscando bajar nuestra huella de carbón o nuestra huella ecológica, ¿no? O sea, como indicador de sustentabilidad. Ahora sí, o sea, nada más eso estaba yo queriendo mencionar. O sea, lo popular que se ha vuelto, el concepto, el artículo es de 1992. ¿Les gustó? Sí. ¿A ti más o menos?
pesado el inglés? O? Sí, como que se me hizo unas partes que estaban como bien densas. ¿Como densas? Bueno, eso es porque es un artículo científico y tiene que ser muy preciso, no tiene que dar lugar a dudas, debe de ser lo que se conoce en inglés, en la jerga académica científica, como watertight, ¿no? O sea, a prueba de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedan tumbarlo, o sea, el argumento no lo puedan tumbar. Entonces, a veces un artículo, para que sea hermético, tiene que tener algunas partes demasiado acuiciosas, ¿no? Muy específicas, que explican con mucho detalle, porque si no, entonces puede llegar alguien y dice, ese artículo, no sé, que tiene tal error, y entonces le dan baja y no sé. Pero la cuestión con este es que ha resistido todo, lo ha resistido todo este artículo. O sea, pruebas de fuego, de ácido, de lo que ustedes quieran. Y desde 1992 nadie ha podido tumbar este concepto. O sea, nadie lo ha podido desacreditar. Al grado de que ahorita los gobiernos de muchos países utilizan como indicador principal de sustentabilidad la huella ecológica. Este libro fue una derivación de esto. Y este sí ya es para que lo lean las personas que no están en la universidad. Y ya le incorporaron dibujitos, ¿no? Creo que incluso puse este dibujo en el artículo, ¿no? En la parte 2 del otro que leyeron también. Entonces aquí, el solo hecho de ver esta ilustración nos muestra que hay una geografía más allá de la aparente, ¿no? Que es la geografía del consumo y de la necesidad de energía, ¿no? Que transgrede las fronteras que nosotros... Y el mensaje que le dio al mundo este artículo, ¿cuál podría ser el mensaje? ¿Cuál podrían decir ustedes que es como en una oración, cuál fue el mensaje de huella ecológica? Puede ser como conocer el impacto del ser humano y que esto no puede ser sustituido por ninguna tecnología. No, bueno, estoy de acuerdo con la primera parte, no necesariamente con la segunda, pero sí estoy de Porque acuerdo. hablaba en una parte, en donde habla de la huella ecológica, que decía que todo lo que estamos causando, o sea, por ejemplo, no sé, hay un ejemplo a la mente de las abejas, ¿no? De que estamos sacando un tipo de dron en una universidad que es para polinizar. Pero nunca va a ser como un sustituto del objetivo original de las abejas. Claro, que son varios, ¿no? Polinizar, darnos miel. Claro. Y ser parte del ecosistema complejo y todo esto, ¿no? El otro mensaje, yo así lo he interpretado desde que conozco esto, de alguna conferencia a la que fui, es que el mapa nos miente. O sea, ese es básicamente el mensaje que da huella ecológica. Los mapas mienten. Un poco es la idea así que subyace a todo lo que... Entonces, ¿qué quieres decir con que los mapas mienten? Bueno, y ahí te empieza a decir, la primera noción que vi de esto es cuando decía, Londres es 120 veces su tamaño real, cuando hablas del consumo que requiere. O no, más bien la pregunta era, ¿qué es 120 veces más grande que Londres? Y entonces te imaginas a Londres así, ¿no? Pues Londres es una ciudad X, ¿no? Ahí está en el mapa, en un país, ahí no sé. Así, está así y ahí está Londres. Muy bien. Quizás no tan allá. Está por acá, ahí está Londres, ¿no? Ahí está. ¿Qué es 120 veces el tamaño de Londres? Pues la respuesta es su huella ecológica, ¿no? Entonces, bueno. O sea, porque huella ecológica no necesariamente es un término positivo. Bueno, ahorita entramos en esto. Realmente, yo no quiero dedicar ahorita la clase a explicar qué es huella ecológica, porque ustedes ya leyeron. Pero sí vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Lo que quiero es un poco nada más ahorita como calentar motores, porque ¿de dónde venimos ahorita? De las dos clases anteriores, ¿de dónde venimos? Conceptualmente hablando, o sea, lo que hemos estado estudiando, ¿de dónde venimos? Del análisis económico de los problemas ambientales. O sea, tenemos que darnos una untada así, una untada de mantequilla así sobre qué
qué han pensado los economistas respecto a la problemática ambiental y cómo ello ha generado teorías distintas de desarrollo y luego de desarrollo sustentable, ¿no? Ya cuando vimos ahí un momento de transición con la regla de Hardwick, ¿no? Cuando decía él, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué decía la regla de Hardwick? O sea, Hardwick se hizo la pregunta, ¿qué pasa si un país, qué pasa si Londres, aquí, bueno, decíamos que esto por 20, por 120, y eso es igual a su huella ecológica, ¿no? Entonces decía esto, el mapa nos miente. Bueno, ok, pero este es otro concepto. Este es un concepto ¿de qué tipo? Es un concepto geográfico. O sea, surge de una academia de geografía y urbanización. No surge desde las teorías económicas. Ahora, lo que yo decía de Hardwick, veníamos, o sea, como que tratando de identificar la trayectoria de cómo se va viendo el problema. Hardwick lo que dice, si un país no quiere quedarse sin recursos, no quiere quedarse sin la posibilidad de satisfacer las necesidades de su gente, ¿qué tiene que hacer? Pues que todos los recursos naturales que vaya explotando los tiene que sustituir por recursos de otro tipo productivos. O sea, decíamos, estoy ahorita nada más refrescando la mente, ¿no? Es que decía que tú tienes capital natural, capital artificial, ¿no? O sea, de manera figurativa. Entonces lo que decía él es, si te estás acabando todo tu capital natural, lo que vayas explotando, o sea, tienes un bosque, entonces si lo explotas y tumbas todos los árboles, con ese dinero, en lugar de consumirlo y gastarlo en cositas, lo tienes que reinvertir de modo tal que conviertas este capital natural en capital artificial de algún tipo, ya sea educación o maquinaria o infraestructura o algo así, pero que no te quedes pobre al consumirte todos los beneficios de ese capital. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, no quiero ponerme a explicar qué es eso, nada más estoy queriendo refrescarla. Bueno, entonces ahí ya empieza a haber una preocupación más o menos por la sustentabilidad, ¿no? Un poco defectuosa porque lo que te está diciendo es que... 74. Uh-huh. Pero después llega otro y llega Robert Solow y nos dicen, también puedes sustituir, o sea, todo lo puedes incluso quedarte sin recursos, siempre y cuando los inviertas en infraestructura o recursos de algún tipo humanos, o sea, capital artificial. Y entonces esto explica por qué, o sea, de pronto dice, ¿cómo puede un país vivir sin recursos? O sea, hay países que no tienen ciertos recursos clave, ¿no? Chile no tiene hidrocarburos, por ejemplo. Japón no tiene ni hidrocarburos ni cobre como Chile, ni nada, tiene flotas pesqueras y tiene arrozales y todo, pero no tiene recursos naturales y es una potencia económica. La pregunta que se puede hacer casi cualquier persona que se pone a estudiar esto, dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué puede Japón tener tanta riqueza económica sin ningún recurso natural? Bueno, la respuesta es que los poquitos recursos naturales que tenía, los explotó y los invirtió en capital artificial, y eso a su vez luego lo volvió todavía más sofisticado al grado de que ahorita tiene tecnologías de punta de muchos tipos y tiene, pues es líder en muchas industrias automotrices, de no sé qué, ¿no? Electrónica y lo que sea. Entonces, no tiene que tener recursos naturales para ser inmensamente rico. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede, cuando uno se enfrenta al concepto de huella ecológica, uno dice, ¿cómo puede un país ser en términos materiales 120 veces más grande que su territorio? Digo, ¿sí conectan las dos ideas? ¿Cómo puede llegar una persona, o sea, en este caso, hablando nada más de la ciudad de un país, Londres, ¿cómo puede ser
120 veces más grande que su territorio original. Ahora, este territorio está 120 veces, no está nada más aquí, ¿no? Aquí hay arroz, está todo el mundo, entonces tenemos que les llega arroz de Tailandia, les llegan cacao de México, cacao les llega de México, y luego les llega salmón, les llega de Noruega, y luego les llega, ¿qué les gusta? O sea, computadoras les vienen de China, ¿no? ¿Qué más requiere Londres? La energía, ¿de dónde les viene? Pues del Mar del Norte y de los mexicanos que ya dejaron de expropiar ya abandonaron su petróleo a manos de Shell y no sé qué. ¿De dónde les llega el acero que necesitan para la poca industria automotriz? Pues les llega de China, y así se va uno. Entonces todo eso nos habla de que tiene una huella ecológica que trasciende sus fronteras. O sea, estas 120 veces, nada más de la ciudad de un país, están esparcidas por todo el orbe, ¿no? Y si tú las juntas todas, resulta que esa es su huella ecológica. Es interesante el concepto, ¿no? Pero por eso la gente también se refiere a eso de que, es que yo ya había oído mucho la frase de que la contaminación no tiene fronteras. Circulen. Cosas así. Ese hace como ese tipo de referencia a esta idea. La contaminación no tiene fronteras. Claro, porque la contaminación... Yo lo escucho, es como, no sé, como lo que tú dices de huella ecológica y es un término culturalizado. Sí. Creo que después también, pero de otra manera sí de que... ¿Cuál el de... La contaminación no tiene fronteras. Sí, ahí cuando hablas de... La huella ecológica es un instrumento más o menos complejo de medir. Vamos a ver si... ¿Quieren ver la tele un poco? Lo pueden y lo venden aquí. Yo no lo he visto aquí, pero lo venden en Amazon en algún lugar vi que lo vendían. ¿Sabes dónde se acuerdan de Sandy Books? Ya lo cerraron. Ahí creo que vi una vez un ejemplar de esto, pero ya no existe Sandy Books desde el año pasado. Pero digo, si lo quieres mucho, te lo presto y me lo regresas, pero el chiste es que sepan que existe el libro y que es un libro pues que fue hecho para el gran auditorio de lectores de esto, o sea, que cualquiera que se interese. Pero yo quería que ustedes vieran el artículo original científico, ¿no? Bueno, la segunda lectura, bueno, fue la parte 1 de lo que ya habían leído. Creo que espero haber hecho lo correcto y invertí el orden de los factores, que primero leyeran la parte 2 antes que la 1, porque creí que en esta ocasión era mejor por el contexto de la clase y todo. Pero ya les quedó más clara la idea de que, ¿alguien tiene alguna duda de qué es desarrollo sustentable a estas alturas? No, la verdad... Tenemos muchas dudas, pero... Estaba como por conceptos, entonces estaba muy sencilla, o sea, entenderlo. Sí, les dije nada más el paso 1. Sí leyeron eso, ¿verdad? O sea, el paso 2 ya viene otra cosa, que cómo se involucran los profesionistas. Pero era muy importante que leyéramos. No importa, pero leí todo. No, está bien, está muy bien porque es parte del artículo, pero aquí hay varios mensajes. ¿Qué mensajes identificaron ustedes así como importantes? Pero bueno, aunque haya leído la segunda parte, me gusta eso que menciona que las humanidades no deberían de ser solo índole de humanidades, o sea que... De los filósofos. Porque me hice la pregunta de... Sí. O sea, ¿qué sería la vida sin la filosofía, sin la psicología? Porque entonces estamos apartando estas ciencias humanas de la ciencia en sí. Así es. Y entonces estamos dejando de entender a la filosofía y la ciencia de manera paralela, que es lo que debería de hacer. Porque acuérdense, hay una frase ahí de Bertrand Russell que a mí siempre me ha gustado mucho, que dice, hacemos ciencia es lo que conocemos, filosofía es lo que no conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Foucault y todo lo que se derive de Foucault después de Foucault y Derrida, ¿eso qué es?
Todo esto que llevan de relaciones internacionales posmodernas, ¿qué es ¿No lo eso? conocemos? ¿Cómo que no lo conoce? Sí lo conoce, ¿no? Bueno, pues, O sea, tienen un libro guinda de un tal, no me acuerdo cómo se llama, que dice Relaciones Internacionales y Posmodernidad o algo así se llama, ¿no? Pues es todo lo posmoderno. ¿O Sí, sí, o sea, las teorías, o sea, ustedes tienen varias corrientes de pensamiento dentro de la teoría de relaciones internacionales, dentro de teorías relaciones internacionales tienen varias, el realismo, ¿cuáles más? Realismo, liberalismo, Pues, y luego viene necropolítica, y luego viene posmodernidad en relaciones internacionales, en teoría, ¿sí? ¿Sí? Ya estamos, sí saben de qué estoy hablando. Todo eso viene lo hemos mencionado aquí en clase, de Foucault y Derrida. ¿Qué es eso? Eso es filosofía, eso no es ciencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando dice filosofía, estamos hablando, es que hay que entender ese continuum. O sea, tú tocaste ahorita el tema, o sea, es culpa tuya. Pero tenemos aquí filosofía, pero está bien, o sea, está bien. no, está interesante. Y aquí tenemos a la ciencia, ¿no? Entonces, esto es lo que no conocemos, no lo conocemos, no lo conoces. Y esto es lo que ya te va quedando claro, ¿no? Lo conocido. Pero el propósito de este pequeño dibujito es hacer ver cómo son parte del mismo continuo de la inteligencia humana. No son algo distinto. ¿Qué es lo que dice el paso 3? No son cosas distintas, son parte de lo mismo. Lo que pasa es que lo estás agarrando en distintas etapas, ¿no? Esta es la etapa 1 y esta es la etapa 2, por verlo de alguna forma. Bueno. Entonces, cuando ustedes hablan de todas estas teorías internacionalistas o de relaciones internacionales posmodernas, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de la etapa 1, pero hay muchas cosas en todo eso que no nos constan. Sino que estamos especulando, creemos que el mundo es así, o sea, nos late que los problemas van por ahí, pero no son realmente cosas que nos queden claras. Estamos haciendo esfuerzos por comprender el mundo, pero estamos a un nivel filosófico, por eso no se tomen tan a pecho a Foucault. O sea, léanlo, asimílenlo, cómprense todos los libros que quieran de Foucault y Derrida, pero sepan que eso es filosofía, o sea, están tratando de responderse preguntas. Les digo esto porque el otro día llegó alguien y me dijo esta cuestión de, o sea, que es que las nuevas teorías o algo así me dijo, ya han cambiado el panorama de lo que conocemos. Y se estaba refiriendo a los filósofos postmodernos, ¿no? Se estaba refiriendo a otro, Deleuze, no sé si lo han oído escuchar. Es otro filósofo. No, pero para el caso es lo mismo. Se estaba refiriendo a un filósofo y decía, no, es que las últimas teorías, no sé qué, Deleuze decía esto, y dijo, ok, pero él estaba hablando de eso como si ya fuera una cuestión de la cual ya tuviéramos un verdadero conocimiento y evidencia de que así es el mundo. Y no, esas son explicaciones potenciales. Está a un nivel hipotético todavía eso. Entonces, por eso digo que cuando ustedes lean filosofía y lean todas estas teorías posmodernas tratando de explicar al mundo, estamos en una etapa todavía explicativa de hipótesis, o sea, estamos aventurando hipótesis. Pero no quiere decir que ya sea conocimiento solidificado, digamos, en el cual podamos confiar para después orientar políticas públicas. Ahorita el problema es que se nos metió la filosofía a las políticas públicas. Ese es uno de los grandes problemas de la actualidad. Entonces, por eso digo, mi mensaje ahorita nada más es, ya que estás haciendo esta pregunta, aludiendo al paso 3, pero digo, esas ya son discusiones un poco más sofisticadas, al paso 3 de este artículo, es que efectivamente tiene que empezar a haber una conversación entre científicos, ingenieros, filósofos, los profesionistas en general. Y parte de elaborar los términos de esa conversación
es justamente indicadores como el de huella ecológica, que los entiende desde un niño hasta un anciano, premio Nobel. Es un concepto muy sencillo de asimilar, ¿no? Bueno, estaba yo tratando de hilar estos dos artículos, tanto el de huella ecológica como la parte esta que les puse la primera. Digo, los puse juntos porque pensé que serían como más o menos congruentes, porque ya están como amarrando un poco más por dónde va la cosa, ¿no? Aquí hay varios mensajes. El primero digamos que es este es el mundo, vamos a dividirlo así. Y hay una frontera artificial, este es el norte y este es el sur. Y cada uno tiene intereses distintos, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta rápida? ¿Sí? Es sobre de lo mismo, perdón, pero me quedé pensando, ¿usted qué piensa en lo que menciona que ya no tenemos esa, o sea, que ya no tenemos esa curiosidad por saber y ser críticos, que ya solo preferimos que se nos dé la información y que esa información esté manipulada? Cámaras de eco. Ajá, que el humano ya no quiere pensar. Ya no Bueno, ve las hayas 3 allá al fondo del escritorio. ¿Puedo hacer yo algo al respecto? O sea, yo a lo más que puedo aspirar es a esperar que estén haciendo algo relativo a la clase, pero no puedo yo tampoco. O sea, aquí yo tengo un código personal que es creatividad, objetividad, identidad, trabajo y oportunidad. Esa es mi filosofía de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque he estado observando. Objetividad lo que me dice es que yo sea objetivo. ¿Qué quiere decir? Que no juzgue qué están haciendo, sino que asuma lo mejor. O sea, porque si asumo lo peor, las cosas verdaderamente se pueden agravar. Y si asumo lo mejor, todavía doy oportunidad a que las cosas se mejoren. Esa es la actitud que uno debe de tener. De hecho, no frente a esto, sino frente a casi lo que sea. Uno tiene que tener una mentalidad un poco más cercana a lo que tú quieras que ocurra. Y eso es lo que a veces se malinterpreta muchas veces. Yo soy enemigo del optimismo barato, pero al mismo tiempo es muy importante uno siempre actuar como aquello que quieres que ocurra. O sea, comportarte como si lo que quieres que ocurra ya estuviera empezando a ocurrir. Esa es una cosa importante que uno debe de hacer. Pero bueno, no quiero ponerme muy filosófico. Lo que yo estoy diciendo ahorita es que eso es una cosa ante la cual no tenemos dominio. Estaba yo viendo ayer, ¿no conocen a Paul Joseph Watson ustedes? ¿No? ¿No conocen a Paul Joseph Watson? ¿Tú sí lo conoces? La última cápsula, tú te fijaste, una que sacó ayer a las 8 de la noche, no sé qué. No, es Paul Joseph Watson, pero hay que verlo, porque ahorita ya cerraron o sea, hay dos mundos ahí, en las guerras informativas hay dos mundos. El mundo de... ¿Cómo los describirías tú? A ver, tú que ya te metiste en el tema. Pues nada, si dice de Infowars, No, pero ese ya desapareció, ¿no? pues no desapareció, solamente lo banearon de Facebook, de Twitter y de YouTube. No, a ver, lo que pasa es que esas son las cámaras de eco, justamente. Ustedes tienen dos mundos, dos guerras virtuales. Bueno, no son dos guerras, es una guerra entre dos frentes que hay ahorita en Internet, informativos. Entonces, del que estoy hablando, Paul Joseph Watson, él trabajaba junto con otro cuate que se llama Alex Jones. ¿Sí lo han oído mencionar? Sí. ¿Sí? ¿Tú sí? Bueno, ¿cómo definirías a Alex Jones? Conspiracionista, con tendencias muy de derecha. De extrema derecha, ¿no? Sí, de extrema derecha. No sé, la verdad, su persona me conflictó bastante. Sí, pues cómo habla, parece que, hagan de cuenta que está hablando como en de estas peleas de wrestling, ¿no? De lucha libre. Pero, ¿cuántos millones de audiencia tenía? Muchísimos. O sea, era gigante.
No, tiene como 120 millones de personas de audiencia. Entonces, aunque tú no seas conservador de ultraderecha, es un fenómeno. O sea, no, ya no existe. En internet ya no lo vas a encontrar. Tiene su programa de radio, creo que le sobrevive. Paul Joseph Watson es otro. Pero Paul Joseph Watson es uno de su mismo clan, de su mismo grupo. Pero ayer la cápsula que sacó, de hecho, es interesante, porque de lo que habla es justamente de una nota que da. Vamos a olvidarnos un poco de qué línea de la opinión pública pertenece. Y estaba diciendo una cosa que sí es interesante. Todos los líderes de las más importantes compañías de software y de alta tecnología no tienen a sus hijos en escuelas en donde permiten tener las computadoras. O sea, para más en corto, en Silicon Valley hay escuelas ya en donde los niños no tienen acceso a la tecnología más que en periodos cortos. Entonces los Chief Executive Officers de Hewlett Packard, de Google, de no sé qué, ¿no? Les tienen a sus hijos restringido no nada más el internet, sino las pantallas como tal. O sea, algo tienen las pantallas que nos están robando tiempo de vida. Algo hay en ellas. Y es un fenómeno que no se ha investigado mucho. Pero todavía tiene muchos videos en su canal de YouTube, ¿eh? John Carr, creo que se llama John Carr. Este es un investigador. Y hay otra que se llama, ¿cómo dices? No ha borrado sus videos de YouTube. ¿Cómo que no he borrado mis videos de YouTube? No tú, Paul Joseph Watson. Ah, ok. Este es un investigador. Hay una que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es una mujer, Turkle. Creo que es Cristina Turkle, no me acuerdo. Pero son dos investigadores que se dedican al impacto tecnológico en nuestras mentes y cómo están, digamos que, pues utilizan el término, los españoles cuando traducen, estupidizando a la gente. Ya ves cómo traducen los... Pero aquí más bien, no me acuerdo cuál es el término en inglés que utilizan. O sea que nos está generando una incapacidad. Bueno, espero estar respondiendo a tu pregunta, pero por favor no me desvíen demasiado del tema. A ver, estoy aquí, ¿cómo? No, así que ahí está. Sí. O sea, los intereses del norte y los intereses del sur que están encontrados. ¿Cuál es el del norte? ¿Cómo? ¿Importante capacidad de carga? No, bueno, en términos de la huella ecológica sí, pero en términos de la lectura, ¿cuál es? Conservación de los recursos naturales globales. Sí, su interés en términos de sustentabilidad, cuando vemos el reporte Brundtland y todo esto, ¿cuál es el interés? Pues mantener la base de recursos, que no se acabe todo esto, porque ellos, imagínense qué les pasaría a Londres si ya no tiene medios para importar de Tailandia arroz y así, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Entonces hay un interés por parte del norte en cuidar los recursos naturales, no nada más, es decir, no nada más aquellos que producen cosas, sino también en términos de la belleza de sus lugares inmediatos, ¿no? Los parques, o sea, ven el medio ambiente como una cosa de belleza estética también. Ahora, los intereses del sur, ¿cuáles vendrían a ser? Desarrollarse, ¿no? Entonces son dos conceptos aparentemente opuestos, porque mientras que estos están queriendo proteger los recursos del planeta, ¿qué es lo que quieren los países del sur? Digo, esta es la situación que vivimos actualmente. Lo que quieren es que las economías crezcan y que a través de ese crecimiento se genere empleo y entonces sus personas accedan a mejores niveles de vida y educación y todo esto. Entonces, en apariencia son objetivos, digamos que encontrados, están en oposición franca, ¿no? Eso es lo que nos decían todos los análisis desde que nos empezamos a preocupar de la escasez de recursos. Ahora, ¿qué nos dice el concepto de desarrollo sustentable? Que este es un dilema falso. Digo, eso es lo que dice el reporte de Brundtland, ¿no? El informe Brundtland de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, que es lo que nos dice, no, podemos reconciliar el concepto de desarrollo con el de medio ambiente. No son necesariamente
conceptos en oposición. ¿Sí? Ahora, ya vimos las teorías económicas que nos dicen sobre este problema, ¿no? ¿Cómo ven los países del norte que van a hacer esa reconciliación? Mayor eficiencia. A ver, lo que quiero, Sostenibles. ¿perdón? De volverse sostenibles, ¿no? De una lectura. Estaba buscando políticas públicas a través de distintas formas y una de ellas era la presión social, sí que los ciudadanos se organizaran y empezaran a exigir políticas públicas que fueran para que poco a poco fueran a hacer todo sostenible. Pero ahorita de qué estás hablando? ¿En el contexto de qué? Preguntarte que cómo los países del norte Sí. quieren cambiar. No, o sea, a ver, lo que estoy queriendo hacer es hilar tres cosas, por favor. Estoy tratando de concentrarme en el tema. A ver. La primera cosa es esto, obviamente. Esta es la pregunta base de la clase, por eso se los puse en la lectura. ¿Sí? Es la pregunta base. ¿Cómo se va a reconciliar eso? Para eso ya hemos tomado algunas clases y ya hablamos ahorita un poquito de qué significa huella ecológica. ¿Por qué estamos haciendo esto? A ver. Pensemos en esa idea. Tenemos indicadores de sustentabilidad. Digo, para que abunde en una idea que ustedes ya han utilizado 1000 veces. O sea, si en algo se ocupa la escuela es en estas cosas, ¿no? Todo el tiempo nos están hablando de que para conocer las cosas tienes que medirlas. No tengo que hablar de eso, ¿no? Siempre nos vienen hablando de eso desde la prepa. Todo aquello que no mides no puedes ni controlarlo, ni usarlo bien, ni salvaguardarlo. Entonces, cuando hablan de sustentabilidad, ya a estas alturas, ya hablan de indicadores, ¿no? Pues como la fórmula que venía en la primera lectura. Sí. ¿Cuál primera lectura? La fórmula que es total human impact of the ecosphere equals population por per cápita impact. Ok, sí, la de... ¿Quién es el autor de esa fórmula? Ehrlich, ¿no? Pero no hablamos mucho de eso, es decir, nadie lo sacó a clase, a colación en el momento en que estábamos hablando de eso. Por eso también es importante que lean. Ahorita ya finalmente está sacando el tema. Entonces hay muchos temas. Entonces yo me concentro en los que ustedes veo que a ustedes les van interesando. ¿Sí me explico? Pero si ahorita de buenas a primeras me la avientas así, pues me la está sacando un poco fuera de contexto. ¿Sí me explico? O sea, eso tuvo su momento, esa idea. Y es importantísima. Pero como esa idea importante, hay muchas ideas importantes. Esa es la importancia de estudiar y ponerse a estudiar para que cuando lleguen aquí me puedan hacer preguntas de ese tipo, pero en su contexto correcto. Ahorita nos ponemos a hablar que de las profesiones y todo es un tema maravilloso, pero nos saca un poco ahorita de lo que estoy queriendo hacer. Pero no está tan alejado, porque a ver, ¿qué profesión tienen los que hacen esto? La regla de Harwick. Son economistas. Ahora, ¿qué profesión tiene el que hizo esto? Huella ecológica. ¿Eh? Sí, él es un científico natural. Ahora, ¿qué dijimos? Que los científicos, una de las diferencias más importantes entre las ciencias, o sea, tenemos dos tipos, las ciencias naturales y digamos que la economía, decíamos que no es una ciencia,
más bien lo están tratando como una ideología, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas, entre la ciencia económica. Ahorita vamos a ver un video de eso, se los voy a poner. En términos de escasez, ¿cuáles eran las diferencias? ¿Sí se acuerdan de esto o no? Escasez absoluta o real. ¿Y esto cuál interesa? La escasez relativa. ¿Por qué? Porque en toda esta progresión, que el mapa que pintamos la clase pasada, la progresión, el desarrollo económico ha tenido que ver justamente con eso. ¿Cómo pasamos? Nos decíamos, ¿a qué le damos valor? Le damos valor primero a la materia, allá en las economías antiguas, y luego actualmente ¿a qué le damos valor? A lo intangible. Eso no quiere decir que no nos siga importando lo material, ¿no? Significa que le damos más valor. Ok, invisibilizamos lo material como también dice la primera. Bueno, yo no sé si lo invisibilizamos. Cuando vas al supermercado, no es que los melones y las semillas ahí estén invisibilizadas. Lo que pasa es que en términos de atribuirle un precio, va a predominar más el valor de una computadora que el valor de unas alas. ¿Qué dijiste? Manzana. De una manzana, ¿no? O de un racimo de cocos, o qué sé yo. O sea, va a ser más fácil que tú extraigas valor económico de una computadora que de un carrito lleno de cocos, ahí con su sombrilla así, ¿no? Y que tú vendas los cocos. ¿Cómo lo va a querer el joven, no? El agua y ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, este movimiento histórico, estábamos diciendo, tiene que ver también, y lo habíamos mencionado, con que aquí la preocupación es la escasez absoluta. Aquí la preocupación es la escasez absoluta. Aquí la preocupación que interesa es ¿cuál? La escasez relativa, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces eso, lo que estoy haciendo ahorita es conectando ideas que ya vimos. Cuando vemos a los científicos naturales, ¿qué les interesa? ¿Al biólogo qué le interesa? Pues que no se acabe la biodiversidad del bosque tropical. ¿Al economista qué le interesa? Que fluya el dinero. Que fluya el dinero, pero el bosque no lo va a ver a ver, el bosque no existe excepto si hay alguien que esté ahí para verlo y decir, yo estoy dispuesto a pagar tanto por ir a ese bosque y que esté ahí el bosque. O sea, el willing, lo que en economía se conoce como willingness to pay, pero eso es parte de ponernos a estudiar esa rama de la economía ambiental, ¿no? Pero lo que le interesa al economista no es directamente los recursos, sino lo que interesa. Por eso estaba yo hablando de esto, que lo que le interesa es si es posible sustituir recursos naturales por capital artificial. Al economista eso no le importa. Por eso es que dice el premio Nobel de Economía Milton Friedman, desde el punto de vista de la economía, el petróleo no es un recurso finito, ¿eh? ¿Por qué dice eso? Porque en realidad lo que está diciendo, y todos los economistas le entienden, pero obviamente uno lo oye y dice, ¿qué le pasa a este loco, no? ¿Cómo está diciendo? ¿Es premio Nobel? ¿Estás seguro? Yo más bien pensaría que está hablando desde el manicomio, ¿no? Y no es que esté mintiendo, lo que pasa es que desde las premisas de la economía es cierto, pero es que hay que darle una doble lectura a eso. Cuando él dice, desde el punto de vista de la economía, el petróleo, los energéticos no son un recurso finito, lo que nos está diciendo es que los petróleos como capital natural en cualquier momento los podemos sustituir por capital artificial. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, acuérdense que en economía todo es sustituible, todo es, no hay nada que no tenga sustituto. Entonces, cuando tú ves esta silla, el economista no ve una silla, lo que ve ahí es sentarse. Y si eso lo puede sustituir por una banca, o por una cosa así colgante, una hamaca, o por un banquito, o por una barra, ¿sí? El economista lo que está viendo ahí es sustitución, todo tiene un sustituto. Acuérdense, en economía
quizás ustedes vieron esto de las curvas de indiferencia y todas estas cosas, ¿no? ¿No vieron nada de eso? ¿Sí vieron curvas de indiferencia? Bueno, las curvas de indiferencia no son otra cosa que poder, la capacidad de sustituir, o sea, si ayer tomaste licuado de fresa, hoy vas a poder tomar licuado de melón, y si no hay melón, mañana vas a tener la opción de plátano, y cuando se acabe uno te vas a ir con el otro, y así. O sea, esa es la visión que hay de en la economía, la sustitución, la sustitutabilidad. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? Bueno. Pero porque, o sea, todo tiene un sustituto, pero a mí me parece difícil de creer que podamos sustituir absolutamente todos los recursos naturales. A mí también, a cualquier persona que conozca cómo funciona la naturaleza mínimamente, por haber estudiado un poco de ecología, o simplemente ver cómo... Somos seres vivos. Son seres vivos, o sea, tú ves la maravilla del mundo natural, estos pececitos que tienen su lamparita así en el fondo del océano, y dices, qué bruto, o sea, la naturaleza es una sofisticación. ¿Cómo vas a sustituir a la naturaleza con tecnología? Es imposible. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, ves cómo hay madera artificial, o sea, estamos sustituyendo un montón. Y es que no es nada más sustituir a la naturaleza como tal, sino sustituir sus funciones. Pero se siguen utilizando los recursos naturales para crear esos... Sí, es decir, esto que estás tocando lo estudia una rama de la economía que se llama economía de recursos y ambiental. Y yo he dado cursos en eso y todo, pero ahorita no podemos ir muy hondo en ese tema, pero sí, o sea, los economistas tienen una cosa que se llama Total Economic Value, que pretende hacer una estimación de cuánto cuestan las funciones básicas, sistémicas de la naturaleza. Pero es muy difícil hacer eso, porque ¿cómo lo transfieres a dinero? Vamos a ver unos videos, ¿si les parece? A ver. Perdón. ¿Alguien tiene Kleenex? No. Yo tengo. Está limpio. Salido de la... Sí. ¿No? Se me olvidó su hermana. Pues, ¿qué le voy a hacer? No, utilízalo. Adelante. Sí, no, voy a ir por papel, es que me da cosita, de verdad. No te preocupes. Que conserve mis mocos. O sea, realmente Los esto puedes sí, yo utilizar también. para No, esto lo tengo para emergencias, justamente, cuando alguien se estrella contra otra persona con una taza de café y así, tienes que tener algo en la mano, ¿no? Pero a ver, lo que quiero que empecemos a ver, nos empecemos a fijar es en esto. A ver, cuando observamos estas dos profesiones derivadas de estas dos disciplinas, dos tipos de personas, paso 3, que era paso 2, obviamente una persona, imagínense la personalidad de alguien que le interesa la escasez absoluta. O sea, imagínense una persona que le interesa la escasez absoluta, o real, le dicen también, ¿no? Escasez real. Un biólogo, un ecólogo, un geólogo, todo eso. Un físico, un químico, un ingeniero. Ese es el problema que tienen muchos ingenieros a la hora de hablar con los economistas. Los ingenieros y los economistas a veces tienen unas discusiones tremendas por eso, porque uno está pensando en términos de escasez, o sea, el ingeniero le interesa aquí, o sea, la materia, ¿no? Y luego el economista llega y le dice, no, eso no es importante, lo que es importante es qué haces con esa materia, o sea, la escasez relativa, y si lo puedes sustituir con otra cosa. Bueno, son mundos conceptuales muy alejados. Ahora, imagínense qué ocurre cuando tratamos de discutir sobre indicadores de sustentabilidad. ¿Sí se dan cuenta de la conexión? ¿Me escucharon la pregunta? Es una pregunta importante. Tenemos dos mundos, dos formas de pensar. El mundo de la escasez relativa y el mundo de la escasez absoluta. O sea, yo tengo, no sé, o sea, ¿alguien tiene duda de qué es escasez relativa? ¿Cuál era la pregunta?
No era pregunta, era una afirmación. A ver, yo entiendo que la escasez relativa es que los economistas se preocupan por lo intangible y que creen que todo es sustituible. Sí. Y O sea, la absoluta se preocupa por lo material. Literalmente o sea, por lo material. escasez absoluta es ahorita lo ves, ahorita no lo ves. O sea, ahorita está, ya no está. O sea, es real, es la escasez que tú concibes como ser humano, con sentido común. ¿Al economista le interesa ese tipo de escasez? No. No le interesa, ¿por qué? A ver, denme ejemplos de escasez relativa. Por ejemplo, en el mercado de valores. No, pero a ver, una cosa más mundana. Pues puede ser los tratados de libre comercio. No, dije mundana, no mundial. Cuando hay escasez de alguna fruta y es temporada de otra fruta. No, o sea, si yo ahorita, a ver, sí, a ver. Las tecnologías, ¿no? Que ya no se usa electricidad. No, a ver, yo les estoy diciendo que es otra forma de ver el mundo y por una buena razón. No sé, a ver, algo puede ser, una cosa es relativamente escasa cuando es escasa en función de su entorno. O sea, el entorno es el que la hace escasa. Esa es la escasez económica relativa. O sea, ¿qué ejemplo pondría usted? Suponte, por ejemplo, que ahorita, ¿qué gran necesidad tienen todos ustedes? Graduarnos. No, supónganse que dormir ahorita. Ahorita tienen una gran... A ver, supongamos que ahorita todos ustedes tienen una gran necesidad de dormir y un café. Bueno, o sea, cualquiera de las... Esa es una... ahorita, en el contexto ahorita, eso tiene un gran valor. Dormir y tener un café en la mano, ¿sí? O sea, esa es la situación, ese es el entorno de ahorita, ese es en el entorno, en el tiempo y en el espacio. Entonces, ahorita, ¿qué es escaso ahorita? Dormir es escaso ahorita. Digo, si tuviera un precio el dormir. O sea, si lo pudieras comprar como mercancía. Estoy un poco poniendo un ejemplo un poco abusivo, ¿no? Pero suponte que es un servicio que tú pudieras pagar. O sea, suponte que ahorita yo me dejara sobornar para que tú... Oiga, profe, le doy 100 pesos si me da chance de irme a dormir o algo así, ¿no? Yo te diría no. Dame 500 o lo que... No. Sí me explico. En fin, o sea, es un ejemplo, o sea, bueno, es que así piensa el economista en términos de sustitución. Entonces pienso... Pero a ver, déjenme acabar con la idea, por favor. De por sí me desvían con la... Está bien que me desvían con preguntas porque es lo que va surgiendo, pero también está bien que yo se las responda, se las acabe de responder. Entonces, si ahorita lo escaso es eso es lo que más valor tiene en la circunstancia del momento de aquí y ahora con nosotros. Pero si yo ahorita les digo, si yo ahorita les propongo otra cosa, así ¿qué cosa ustedes absolutamente no necesitan ahorita? Ropa nueva. Ropa nueva, hagan de cuenta, sí, ropa nueva. Entonces yo puedo llegar ahorita ya ayer se compraron todos ayer algo, ¿no? Y yo llego con otro más y digo, ¿quieres algo de esto? No quiero nada de eso. Ahorita no necesito ni zapatos ni chamar, no necesito nada. Me acabo de cortar el pelo, no necesito ningún corte de pelo. No es escaso. Entonces, ¿qué te dice un economista? Te dice, si ahorita todas ustedes quieren un corte de pelo y aquí está una persona que lo puede hacer, y todos exigen porque mañana es la graduación o lo que sea, y todos necesitan arreglarse, ¿no? Y nada más hay un estilista aquí. Entonces, ¿qué se vuelve muy escaso su servicio? Se me ocurrió un... ¿Me dejas acabar, por favor? Se vuelve muy escaso su servicio. Y entonces les va a poder cobrar a ustedes lo que quiera. ¿Sí? Eso es escasez relativa. O sea, es la escasez que se da en función del entorno. Pero se da en función del entorno y de la persona. Sí, o sea, y de la persona, porque son tus preferencias individuales. Acuérdate que la economía actual es una teoría subjetiva del valor, tuya. No es la de Marx, que te dice esto es lo que vale, y te están explotando, y te callas porque vamos a hacer una revolución. Yeah. Esa es una visión objetiva del valor.
Por eso puede decir que te están explotando, porque desde su punto de vista las cosas tienen un valor objetivo. Desde los teóricos económicos actuales quisieron huir a toda costa de eso, entonces es un valor subjetivo el que tenemos ahora del mundo, ¿no? O sea, la teoría que domina ahorita es el valor subjetivo, el valor relativo. O sea, si tú quieres, o sea, esto del valor relativo probablemente será como aventarle un vaso de aguarrás en la cara a Marx, ¿no? Porque rompería mucho con con su esquema lógico. ¿Sí? Bueno, piensen, la pregunta no fue pregunta lo que hice, fue una aseveración. Piensen que hay dos mundos, hay dos formas de ver la escasez. Ahora imagínense los indicadores de sustentabilidad pasados por este problema. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Sí? Sí me estoy dando. ¿Qué te va a decir un economista a la hora de decir, este es mi indicador de sustentabilidad? ¿Y qué te va a decir un científico natural a la hora de decir, este es mi indicador de sustentabilidad? Esos son dos indicadores radicalmente distintos, conceptualmente hablando. Porque uno se va a basar en su indicador de sustentabilidad, uno se va a basar en la escasez relativa y el otro se va a basar en la escasez absoluta, ¿no? Sí están hilando este punto que estoy... este era el propósito de la clase. Ya si quieren, vayámonos, ¿no? Ya, vámonos, ya. Ese es el mensaje de esta clase. Pues ya, comprendido. Bueno, pero yo voy a continuar, ¿no? Por si quieren saber más sobre este tema. Pero, el mensaje importante de la clase de hoy es ese. Si tú quieres pensar en indicadores de sustentabilidad desde el punto de vista no solo de las distintas profesiones, sino de las visiones que hay de la escasez, porque recordemos una cosa, el concepto de desarrollo sustentable cuando hablamos de sustentabilidad, es un concepto material o intangible, o sea, eminentemente, no es puro, pero ¿qué predominaría? Es intangible. ¿Qué es? ¿Tangible o intangible? O sea, el concepto de sustentabilidad, ¿qué es? Predominantemente. Intangible. ¿Por qué intangible? Pues porque es el... A ver, alce la mano el que piensa que es intangible. Alguien más dijo por ahí que era intangible. Tú también. Estoy pensando. A ver, ¿quién piensa que es? Digo, porque esto lo tenemos que tener claro, en algún momento del curso, ¿no? ¿Quién piensa que es intangible? Que si los indicadores de sustentabilidad son tangibles o intangibles. No hice esa pregunta. La pregunta, sí les hace falta un café y una dona y un buen sueñito, pero... Lo que pregunté es no los indicadores, sino la idea de sustentabilidad, así como la hemos podido estudiar, así con defectos, pero ya sabemos bastante, ¿es una meta material o no? ¿O es una meta abstracta? O sea, intangible, ¿están de acuerdo que intangible es abstracto, no? Sí. Cuando hablas de algo intangible estás hablando de algo abstracto. O sea, es un concepto. Yo puedo pensar en la idea de un termo, pero hay 1000 formas de ver ese termo. Ese es un concepto. Tiene materialidades, millones de formas de materializarse. Pero como concepto intangible, puede adquirir la forma que se nos pegue la gana, ¿no? Ahora, yo les pregunto, la idea de sustentabilidad, o sea, de hacer compatibles los intereses del norte con los del sur, de reconciliar desarrollo y medio ambiente, ese es un objetivo eminentemente material. Obviamente es un objetivo que se proponen los seres humanos, y los seres humanos se distinguen de todas las demás especies porque piensan y tienen procesos intelectuales. Ok, dicho eso, ya lo sabemos, eminentemente es una meta de tipo material o inmaterial. Esa es la pregunta que les hago. ¿Ustedes qué piensan? Como meta. Es que la meta es material, pero el concepto es... A ver, uno tiene que... Vamos a decir, ¿qué pregunta se puede hacer a alguien? Sí, para decir eso que está... ¿Qué? Así entre signos de interés. ¿Qué? ¿Quién? ¿No?
¿Cómo? ¿No? ¿Cuándo? O sea, estas preguntas en torno a al desarrollo sustentable. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? O sea, a ver, entonces para tú lo que estás diciendo es cuál sería de estas. El cómo, ¿no? Sí. A eso quieres ir. A ver, yo lo que les digo es ¿qué? O sea, la pregunta que les estoy haciendo es ¿qué? Ay, ¿qué sí es material? O sea, el desarrollo sostenible es una meta, hablando del qué del desarrollo sustentable, es una meta material o inmaterial. Es material. ¿Quién habló ahorita? Yo. ¿Por qué piensas que es material? Pues porque estás hablando de recursos, de recuperación de recursos. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Es una meta material completamente. ¿Sí o no? Porque de qué es lo que, básicamente de qué está hablando, pues de los recursos, de cuáles, de los naturales. No está hablando de recursos humanos, nada. Esos no están en peligro, ¿sí? Tenemos, de hecho parece que más bien tenemos exceso de recursos humanos, exceso de gente, exceso de necesidades o exceso. Podrían argumentar que hay un exceso de capital, digo, que no una ciudad y la contaminación y todo eso, que no es exceso, lo que vimos en Koyaanisqatsi, no es la historia de los excesos de capital artificial. ¿Se acuerdan de la película, no? Ahí, ¿de qué se trató esa película? Casi podrías hablar de los excesos del capital artificial, ¿no? Y de cómo se está acabando al poco que queda del capital natural. Sí estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, cuando hablas de sustentabilidad, realmente de lo que estás hablando es una meta material, de tangible. Entonces, por eso estoy hablando del qué. Ahora, el cómo, bueno, ahí es donde ya entra la inteligencia, y la inteligencia y los conceptos, pues puede ser un bien intangible, ¿no? Yo puedo tener una fórmula para hacer un plástico biodegradable o lo que sea, y ese es un capital intangible, ¿no? Entonces, pero ese ya es el cómo, ¿no? O quiero purificar agua de mar, ese ya es el cómo, pero el qué es una cosa material. Bueno, la pregunta que hice es, imagínense qué va a ocurrir cuando tengamos aquí la necesidad de producir indicadores. Indicador A y el indicador B. A partir de esos dos. Eso es todo lo que estoy preguntando. Ahora, si tú le preguntas a un economista, ¿qué te va a decir que es la sustentabilidad? Esto. Y si ustedes se meten a la página del Banco Mundial y buscan Adjusted Net Savings, digo, no es necesario que sepan esto. Ahorita basta con que conceptualmente entendamos qué es esto. O sea, ellos lo que te va a aparecer allí es una estadística de todos los países y cómo van en esta sustitución. Y ese es el indicador de sustentabilidad según el Banco Mundial. Está bien interesante todo ese tema. Y adivinen quién es uno de los países más sustentables que hay en el mundo, desde el punto de vista del indicador económico producido por el Banco Mundial. Piensen ustedes quién sería un país que no es sustentable. Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque consumen demasiadas cosas. Consumen demasiadas cosas. Costa Rica es el más sustentable. ¿Cuándo? No, güey. Bueno, no, pero a ver,
¿De qué estás hablando ahí? Eso que estás diciendo, ese veredicto, ¿qué indicador estás usando? Es el del planeta feliz. ¿Y el planeta feliz qué es? Pues son varias cosas. Cruza el Human Development Index, el índice de desarrollo humano, con un índice de felicidad con huella ecológica. Hace un cruce entre esas tres cosas. Pero ahí ya estás utilizando un indicador de escasez absoluta, que es la huella ecológica. Entonces yo no quería decir esto, ¿no? A ver, ¿cuál es el indicador de las ciencias naturales? La huella ecológica, ¿no? Y el indicador de los economistas, si lo buscan así a nivel institucional, se llama Adjusted Net Savings, pero pues eso no te dice nada. El indicador es esto que les acabo de decir, la posibilidad de sustituir un capital por otro. Entonces, adivinen quién sale altísimo en sustentabilidad en el mundo. ¿Eh? No sé cómo ande China, no me he fijado. ¿Quién? Singapur, Holanda, Japón, son países súper sustentables. Ahora, ustedes están en una comida, en una embajada, con agregados culturales y no sé qué, ¿no? Y están hablando de los problemas del mundo, y tú le sacas estas cosas al interlocutor, lo fulminas. Le amarras la lengua cuando le sacas este tipo de cosas. Yo lo hago. Cuando lo he hecho, yo hago estas cosas, ¿no? Porque te dicen, México is not a very sustainable economy, is it? ¿No? Entonces dices, fuck you, man, because you're talking about this shit and this other shit, and that is bullshit. Why? Entonces ya le puedes empezar a decir, le puedes empezar a sacar los trapos al sol, porque entonces te empiezan a hablar de que México, o sea, ellos, porque además son implacables. Yo me he enfrentado a gente así en foros o así en cócteles, así de donde hay gente y que se ponen a hablar así de cómo lo mal que le está haciendo el no sé quién y lo bien que les va a ellos, porque es que no estás entendiendo el lenguaje con el cual te están comunicando la idea. Ellos te están hablando de una sustentabilidad económica desde el punto de vista de la teoría económica contemporánea. No te están hablando desde el punto de vista del indicador biofísico que es la huella ecológica. Porque ahí ellos salen perdiendo. Pues porque ellos salen perdiendo. Entonces, lo que no les gustó, vamos a ver un video, lo que no les gustó a los economistas, miren, no puedes hacer enardecer más a un economista ambiental hablándole de algo que de huella ecológica. O sea, les caga que les hables de huella ecológica. Es lo peor que puedes hacer a un economista ambiental, porque le estás tumbando todo su trabajo. O sea, lo estás encuerando, ¿no? Le estás diciendo lo que tú haces no sirve para nada. Largo con tus conceptos a otro lado. ¿Me estás hablando de sustitución de capitales como factor de sustentabilidad? ¿Tonto? ¿Sabes qué pasaría si todo el mundo aplicara estos conceptos de sustentabilidad? Pues ya se hubiera acabado el mundo. Porque esta idea de sustentabilidad puede funcionar solo algunos países lo aplican, porque solo va a poder funcionar para unos pocos países, los que están arriba en la copa de champaña. Aquí está tu copa, me salió bien mal, ¿no? Pero se entiende. Bueno, si tú estás aquí en la copa de champaña, ¿qué indicador de sustentabilidad te va a convenir aplicar en todos tus foros internacionales y en los reportes de no sé qué y corporativos y la chinga? ¿Qué te va a convenir? Pues el indicador del Banco Mundial, ¿no? Hablar del indicador del Banco Mundial. Y es lo que hacen los jefes de Estado cuando se enfrentan, cuando hacen visitas diplomáticas y todo. Es una guerra de conceptos aquí. Es una guerra de a ver quién le gana el juego a quién. Y en estas cumbres climáticas y todo, ¿de qué creen que hablan? Alrededor de dónde creen que giran los debates. Estos indicadores. Se están dando una madriza, pero es una madriza de conceptual de indicadores, de a ver quién gana la batalla de esto. Entonces, tú dile a alguien del Banco Mundial,
Y entonces ahí la discusión que la gente del Banco Mundial dice, no, esto es basura. Porque a ver, ¿tú cómo estimas esa huella ecológica? No, eso no es creíble. Va a empezar a tratar de encontrarle problemas al concepto de huella ecológica. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan bien por dónde están estos debates. Entonces nos estamos rompiendo la cara con estos, literalmente sacando los ojos entre el norte y el sur, porque estamos peleando es una guerra de las ideas sobre qué es la sustentabilidad y las implicaciones que tiene un indicador y otro. Estos que quieren hacer, esto es un poco, ¿qué ideología extrema es solidaria con esta idea de sustentabilidad? La utopía tecnológica, ¿no? ¿Qué otra? La del dinero. Que está anclada un poco, ¿no? A la tecnología. Es el tecnocapitalismo, como le quieran llamar. Ahora, si tú quieres defender otro tipo de utopía extrema, pues es también, tú te agarras un concepto derivado de la escasez absoluta, ¿no? Te agarras del concepto de huella ecológica, ¿no? Entonces, ¿a nosotros qué nos conviene? ¿De qué nos conviene hablar? ¿Del indicador del Banco Mundial? No nos conviene hablar de eso. Pero te conviene saber en qué consiste, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de la televisión. Pero ¿por qué no, a fin de cuentas, todos los países aspiran a llegar a esa cima de la cúpula de Champagne? Bueno, yo te pregunto. Bueno, es a lo que iba. Ese es el tipo de discusiones que tenemos que tener en esta clase, ¿no? ¿Pueden hacerlo? A ver, vamos a ver un poco la tele. Ahorita con la pregunta que me acabas de hacer, ya no sé si poner un video o poner otro. A ver. ¿Qué hice? ¿Será que le tengo que apagar? No, ¿No? se va a prender solito. ¿Solito? A ver, ¿alguna duda hasta ahorita? ¿Alguien anda perdido? Yo, pero porque llegué tarde, no sé cuál es la famosa fórmula del Banco Mundial. Sí, estaba ahí, pero como no. Pues estuviste en la clase pasada, ¿no? Capital natural menos capital artificial. A ver, les puse la clase incluso en video ahí en la página. Pues, tengan algo de curiosidad y métanse a ver las cosas. No crean que me es fácil hacer eso. O sea, métete a ver la clase pasada, porque ahí hablamos de ese concepto. Ahorita lo volví a explicar, pero tampoco puedo volver a dar la clase. Por eso está el video. Trata de verlo, o velo. Una cosa es que la economía pueda ser una ciencia, y otra cosa es que de hecho lo sea. Una cosa es que podamos estudiar el fenómeno de los intercambios humanos con criterios científicos, y otra cosa es que de hecho lo hagamos a través de la teoría económica moderna en las universidades. A ver, les doy esto, ¿qué onda? No. Me tienen que era un borrachito que le andaba dando vueltas a un poste así, mirando al suelo, como buscando algo. Y entonces se le acerca un oficial de policía y le pregunta, oiga, buen hombre, ¿qué anda haciendo? Y el borrachito le dice, pues aquí, oficial, ando buscando las llaves de mi casa que perdí allá en el callejón de allá atrás. Y el oficial le responde, bueno, y si perdió sus llaves allá atrás en el callejón oscuro, ¿por qué las anda buscando aquí, debajo del farol? Y el borrachito le responde, pues es que aquí está iluminado, oficial. Sí. Y, entonces, y lo que pasa es que una cosa es que la economía pueda ser una ciencia y otra cosa es que lo sea. Una cosa es que podamos estudiar con criterios científicos el fenómeno de intercambios humanos. Y otra cosa es que la teoría económica moderna se dedique a hacer eso precisamente, como lo haría una ciencia. Se dé cuenta de ello, ¿no? El clásico economista de carrera profesional tiene un proceso mental muy parecido al del borrachito. Es decir,
busca las llaves de su casa ahí donde está iluminado y no hace lo que un científico haría, que es tomar una linterna e ir en busca de las llaves en el callejón oscuro. Cuando hablamos de teoría económica moderna, no estamos hablando realmente de una ciencia en el sentido amplio de la palabra. Estamos hablando de la ciencia del capitalismo como un fenómeno histórico. El que describe esta cuestión es Robert Heilbronner, en un libro que se llama La crisis de visión de la teoría económica moderna. Es un libro menos famoso de lo que debería. Él describe ahí cómo la teoría económica moderna es restrictiva en su ámbito de análisis y cómo se concentra históricamente en el fenómeno del capitalismo. En ese contexto podemos hablar de que es la ciencia del capitalismo, pero no la ciencia del fenómeno económico humano en un sentido amplio, ¿no? Este libro se puede encontrar en Editorial Paidós. El economista de carrera lo que hace es tratar de hacer que la realidad se adecúe a su método, más que buscar un método que pueda vérselas con la realidad. Los dos principales alejamientos de la economía moderna, de la ciencia, son dos. Vamos a pensar en los dos más generales, porque hay muchos, ¿no? Pero estos dos, digamos que englobarían a todos los problemas que tiene, los distanciamientos que tiene la teoría económica moderna de la ciencia en general. El primero de ellos es que tiene un procedimiento deductivo en general, es decir, la teoría económica moderna se basa en observaciones y axiomas que parten de lo general a lo particular, lleva a cabo un proceso deductivo. Y esto habló de ello incluso Milton Friedman en un artículo allá en los años 50, muy famoso. Habla de cómo este es uno de los grandes problemas de la economía, ¿no? El segundo problema es que, al ser así, derivado de lo anterior, la teoría económica moderna no es descriptiva de la realidad, sino que prescribe cómo la realidad va a ser, de acuerdo a esta forma, a este conjunto de axiomas, ¿no? Entonces, no es propiamente una teoría científica en el sentido de que describe la realidad, sino de que va a decirnos cómo va a ser la realidad a partir de la teoría, ¿no? En forma de un poco de broma, a veces se dice que si la realidad no se adecua a la teoría, dicen los economistas, peor para la realidad, ¿no? Esto que suena a una broma, en muchos sentidos no lo es. En cierta forma, así es como piensa el economista profesional de carrera. Ahora, hay que entender también que esto no es necesariamente culpa de los economistas ni de la economía, sino de una diferencia fundamental que existe entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Mucha gente cree que la gente más inteligente, los genios, estudian física, química típicamente y están abarrotando las bibliotecas y a eso le llaman enorme inteligencia, ¿no? Le llaman una inteligencia sobresaliente y piensan que la gente más brillante está en estas carreras, lo cual no es falso, pero no por las razones que ellos piensan. Lo que ocurre es que la física y la química y todas las ciencias naturales son en realidad más sencillas que las ciencias sociales, incluyendo la economía, que es desde luego una ciencia social. ¿Por qué digo esto? Porque siempre va a ser más difícil estudiar los fenómenos humanos que los fenómenos del mundo material, inorgánico, no vivo. Y esto es obviamente porque los seres humanos somos muy complejos y tendemos a ser muy distintos. Las condiciones de los sistemas que estudian los científicos naturales casi no cambian, son muy estables, mientras que las condiciones de los sistemas que estudian los científicos humanos o los científicos sociales son muy cambiantes, son extremadamente volátiles, ¿no? Entonces no podemos comparar el sistema que estudian los físicos, por ejemplo, que es un sistema cuyas condiciones ceteris paribus pues cambian, pero solo cuando nos vamos, por ejemplo, al centro del planeta o cuando nos cambiamos de sistema
gravitatorio o cuando nos acercamos a velocidades cercanas a las de la luz, ahí las condiciones del análisis físico pues ya no son las mismas y entonces estas condiciones ceteris paribus ya no nos permiten hacer las mismas afirmaciones teóricas que haríamos en condiciones normales, ¿no? Pero en general las condiciones del sistema que estudian los físicos y los químicos pues son muy, muy estables, no cambian. Mientras tanto, las condiciones que estudian los científicos sociales, como los economistas, pues no solo están cambiando, o sea, cambian todo el tiempo con las estaciones del año, con los humores del día, los días de la semana. No es lo mismo una persona en la mañana que en la noche. Los razonamientos que llevan a cabo las mujeres son distintos a los de los hombres. Para empezar, o sea, yo no me imagino una línea para hombres de Victoria's Secret que cueste lo mismo. O sea, los precios de la ropa y en general de muchas de las cosas que compran las mujeres son inexplicablemente mayores. Y lo mismo entre niños y adultos y entre personas de distintas nacionalidades tienen distintas preferencias en cuanto a una infinitud de cosas. Entonces, los humores del ser humano son extraordinariamente complejos y es muy difícil comparar el sistema y las condiciones que uno puede tomar como válidas en un sistema social a como ocurre con los sistemas naturales y físicos, ¿no? Entonces, ello hace naturalmente difícil, de manera muy natural, hace que las ciencias sociales sean no solo más difíciles en cuanto a la contundencia de las afirmaciones que podemos hacer, sino también en cuanto a las expectativas que sobre estas ciencias podemos tener, ¿no? Entonces aquí juega un rol muy importante también la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista gremial, una especie de complejo tanto de inferioridad como de superioridad la que tienen los economistas, porque por un lado se sienten inferiores a, por ejemplo, los físicos o los químicos, porque no pueden hacer la misma calidad de afirmaciones con el mismo valor predictivo que tienen las teorías físicas o en las ciencias naturales, no tienen la misma capacidad predictiva. Las ciencias sociales, en la economía, por ejemplo, las cosas que podemos predecir con las teorías económicas no tienen la misma contundencia ni el mismo valor predictivo que encontramos en la física, ¿no? Y esto hace que el economista a veces se sienta inferior al físico, por ejemplo, que con toda contundencia puede decir fuerza es igual a masa por aceleración, voy derecho y no me quito con eso, ¿no? En economía no puede uno hacer lo mismo porque estamos hablando de comportamientos humanos, de preferencias y de una variedad de circunstancias muy complejas que afectan las decisiones humanas. Entonces, en un intento por darle una cierta cientificidad a la economía, se ha buscado que la economía se emule muchas de las características de la física o de la química, pero esto no es así de sencillo. Por otra parte, hay una especie de complejo de superioridad del economista que es muy paradójico, dado que así como tiene este complejo de inferioridad, porque no puede ser como los físicos, el economista tiene este complejo de superioridad porque la misma sociedad deposita expectativas desmedidas respecto a lo que pueden hacer los economistas en términos de pronosticar cuál va a ser el futuro de la economía de una nación, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que entender que el economista tiene una gran losa bajo sus espaldas y la sociedad espera demasiado a veces, mucho más de lo que puede realmente ofrecer el estudio disciplinario de la economía. Otro aspecto que nos ayuda a entender esta diferencia entre ciencias sociales y naturales, ¿no? Los sistemas que estudian los físicos y los químicos tienden a la entropía, mientras que los sistemas vivos tienden a lo que se conoce como negentropía, o sea, lo que se opone a la entropía. Los sistemas vivos tienden a una mayor complejidad, mientras que los sistemas no vivos, los sistemas inorgánicos, la física del cosmos, tiende a una mayor simplificación, a una mayor entropía.
Entonces, cuando uno extrapola los métodos de los sistemas entrópicos a los sistemas negentrópicos, es natural que va a haber conflictos, ¿no? Y este es justamente el conflicto que vive la economía, que está tratando de estudiar un sistema vivo con un sistema con criterios que se parecen más a los sistemas entrópicos. Entonces no todo se lo debemos de cargar a los economistas por tratar de hacer de la ciencia de la economía una ciencia, sino también tenemos que entender que ellos pues están recibiendo demasiadas expectativas por parte de la sociedad, y son expectativas que no se pueden cumplir realmente, ¿no? La naturaleza de los fenómenos sociales es menos susceptible de un tratamiento científico que los fenómenos físicos y naturales del mundo y del cosmos. Llamarle a un economista de carrera o un economista profesional, llamarle científico es algo así como llamarle a un pastelero chef de cocina. Y lo que quiero decir con esto es que está sobrepasado el calificativo, ¿no? Entonces, una cosa es que los chefs puedan hacer pasteles y otra cosa es que le llamemos a un pastelero chef. Los chefs, pues como ustedes saben, son personas que tienen un conocimiento muy amplio no solo de la cocina, sino de los ingredientes, de los alimentos, de los lugares, de las personas que producen las cosas. Tienen un conocimiento no nada más de los platillos, sino de cómo interactúan en una comida, con los vinos, en el caso de los ingredientes saben de dónde vienen, quién los produce, en qué climas, cómo actúa un ingrediente respecto a otro, cómo al combinarse cambian y todas las interacciones entre el clima y los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces tienen un conocimiento muy amplio de cómo son las cosas antes de ellos ponerse a decir que se dedican a crear platillos, ¿no? Ahora, ese árbol que está ahí atrás, si nosotros quisiéramos explicar su crecimiento científicamente, tendríamos que observar el viento, el agua, el sol, la tierra, el tipo de árbol, el ecosistema en el que se encuentra. Hay una variedad enorme de factores que explican su crecimiento y lo determinan, ¿no? Lo que el economista de carrera profesional típicamente hace es que dice, al carajo con todas las variables, yo me quedo con el agua, ¿no? El agua es lo que determina el crecimiento del árbol y ahí se acabó la historia, ¿no? Si yo no puedo hacer esa reducción, entonces no puedo teorizar. El premio Nobel de Economía propiamente no existe. Hay 3 premios Nobel no científicos que da la Academia del Nobel, que es el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía realmente es una estratagema propagandística para darle un revestimiento de ciencia a la economía. El Premio Nobel de Economía realmente lo otorga el Banco Central Sueco en honor a Alfred Nobel. Esto no es lo mismo que el Premio Nobel de Economía. Es un premio que da el banco, ¿no?, sueco. Pero mucha gente cree que entonces este es un premio científico que se da por los alcances y los descubrimientos en la ciencia económica. Esto es totalmente falso, es incorrecto llamarle al Premio Nobel de Economía un premio científico. ¿Sí fue relevante o no? Yo se los puse porque yo mismo ya ni me acuerdo de qué tanto hablo. Yo lo único que me acuerdo es que ahí trato de desfalcar un poco a los economistas. Y ahorita es la intención, o sea, porque tienen demasiada reputación y a veces hay que poner un poco las cosas en su sitio. Les propongo una cosa.